Hola, ¿qué tal amigos, seguidores del maestro, los que siguen también las enseñanzas de la palabra del Señor? Hoy día les traigo también un pequeño pensamiento, un mensaje eh, especial en este tiempo en que estamos encerrados, que estamos muchos guardando cuarentena obligatoria o ética, como quieran llamarle. Y la verdad que quería hablarle acerca de la convivencia. Y la verdad es que hoy lo quiero hacer de una manera diferente. Y no es que me haya convertido en una manzana y que le estoy hablando convertido en una fruta. La verdad es que estoy ocupando esta manzana para poder mostrarles algo muy interesante. Y es esto. Voy a ocupar un cuchillo para poder cortar un trozo de esta manzana. Y si se dan cuenta, no lo voy a ejercer tanta presión, pero quiero que vean este cuchillo. La verdad, digamos que no tiene mucho filo. Entonces, obviamente no puedo cortar la manzana. Así que voy a proceder a hacer algo para poder afilarlo. Y lo que voy a hacer es voy a traer otro cuchillo. Y con este cuchillo voy a afilar y darle filo. ¿Mm? Y ahora voy a hacer la misma presión sobre esta manzana y voy a ver si corta. Y la verdad que sí, y ahora sí la manzana puede cortar. La verdad que no le saqué tanto filo, pero sí es posible, digamos, cortar ahora, en la parte donde saqué filo. Y esto me trae una palabra acerca de lo que es el filo. El primero dice en Proverbios, capítulo 27, versículo 17, y dice, hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Si vieron en el ejemplo de cuando comenzamos a afilar el cuchillo, vieron que yo afilé un cuchillo de metal con otro mismo cuchillo de metal. Y esto hizo que el cuchillo que no tenía filo pudiera tener filo y así poder cortar la manzana. Esto porque el metal, con el metal, como dice aquí la palabra, hace que pueda tener filo. El filo es súper importante para muchas cosas, porque obviamente el filo te sirve para trabajar, para poder cortar más fácil o para poder llevar a cabo un trabajo. Muchas veces una herramienta, un cuchillo, una herramienta de jardín, lo que sea que necesite filo, si no lo tiene, no sirve para nada. De hecho, eh, podríamos decir que la diferencia, ¿cierto?, entre un fierro o un palo, ¿cierto?, un fierro y otro fierro, ¿verdad? La diferencia entre que uno sea un arma o una herramienta útil es su filo. Si tú tienes un cuchillo que no tiene filo, básicamente es un palo o es un fierro, no sirve para nada más, porque el filo, digamos, es el propósito del cuchillo para que pueda ser utilizado o de la herramienta. Tú puedes tener todo, la herramienta con su mango y todo, pero si no posee su filo, no puedes realizar un buen trabajo, simplemente no se puede realizar el trabajo. Esto es súper importante ahora llevado al plano espiritual, al plano de las relaciones, porque obviamente para que yo pueda sacar filo, como ustedes vieron, yo tuve que causar una fricción sobre la otra herramienta. Entonces, cuando nosotros estamos en el día a día, en lo cotidiano, estas cosas van a suceder. Vamos a tener fricciones. Pero estas fricciones que pasan nos sirven para que nosotros vayamos adquiriendo sabiduría, vayamos adquiriendo también
una manera de cómo poder hacer las cosas sabiamente, y lo vamos a ver luego, ¿cierto?, en otro versículo que vamos a analizar. Pero aquí está hablando acerca de la amistad. Y la amistad no es solamente llevar las cosas de, ¿cómo se llama?, ir de fiesta en fiesta, que nos reímos, que compartimos y tantas cosas que hoy en día echamos de menos. También el hecho, digamos, de que cuando pasan estas situaciones, estas fricciones, eh, nos van ayudando para poder crecer. Yo la verdad, digamos que tengo eh, varios amigos y con muchos de ellos hemos tenido fricciones, hemos tenido discusiones, peleas, argumentos, pero todas aquellas cosas a la persona, ¿cierto?, que entiende y que aprende, digamos, de estas fricciones, le van a ayudar a que pueda ser una mejor persona, una mejor herramienta en las manos del Señor. Así que por eso es importante que no quitemos la oportunidad cuando ocurren problemas, cuando ocurren situaciones, problemas, dificultades, fricciones entre los hermanos, entre los amigos, entre la familia. Siempre es una oportunidad para poder aprender. Y si tú aprendes, si nosotros aprendemos, entonces vamos a poder, ¿cierto?, aprender y tener un filo para poder ser personas muy, pero muy útiles en las manos del Señor. En otro versículo de la palabra del Señor también dice en Eclesiastés, dice eh, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Algunas versiones dicen que la sabiduría, ¿cierto?, o la destreza, ¿cierto?, nos brinda el éxito. Me quedo con una parte, digamos, que dice, pero la sabiduría excede a... La sabiduría, ¿cierto?, excede a lo que es el esfuerzo físico. La verdad que me recuerdo un día que estaba cortando carne y estaba usando un cuchillo que no tenía mucho filo. Y la verdad que la carne que empezó a quedar como machucada y molida. Y me dio risa porque la persona con que yo estaba cocinando me dijo, oye, estás haciendo carne molida. La verdad es que como dice aquí la palabra, dice si se embotare el hierro, o sea que si, si, ¿cómo se llama? Si el fierro, digamos, básicamente como les decía, pierde el canto, en otras palabras, el canto, ¿verdad? Y el filo de ese canto no fuere, ¿cierto?, afilado, entonces para poder hacer el trabajo, o bien no lo puedes hacer, o tienes que añadir mucha más fuerza, lo cual lo hace infructuoso. Entonces, aquí el asunto, digamos, es tan simple muchas veces cuando queremos entregar una palabra, cuando queremos entregar un consejo. Tiene que ser, ¿cierto?, con un cuchillo que esté afilado, que haya pasado por esa fricción, que tenga, ¿cierto?, que sea bien cortante. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Está hablando de dos filos. Ahora ustedes se preguntarán, digamos, ¿qué tiene que ver una espada de un filo o dos filos? Generalmente, si ven, digamos, un sable tenía, algunos sables eran de dos filos, otros eran de un filo. Ahora, los sables de un filo, ¿por qué tenían un solo filo? Porque en el otro lado era más grueso. Y en la parte, ¿cierto?, del canto donde llevaba el filo era más delgado, por ende podía ser afilado muy bien. Y la parte de atrás de la espada, que no cortaba, se usaba para golpear o también se usaba para darle mayor peso, cosa que cuando se usara, digamos, el corte, pudiera rebanar, digamos, con mucha mayor facilidad, mucha mayor fuerza, causando mayor daño, sobre todo cuando había que pelear, ¿cierto? Y tenían armaduras de cuero, de metales, ¿cierto? Y con eso podían cortar el metal. Entonces, por eso se ocupaba ese tipo de arma.
pero también habían armas que no era solamente para golpear y cortar, sino que la idea también era penetrar. Y para poder penetrar, ¿cierto? Era muy útil que la espada tuviera un doble filo, cosa que la hoja pudiera penetrar, ¿cierto? La armadura del oponente. Por eso la palabra habla acerca de que la palabra de Dios es más cortante, tiene mayor filo que una espada, digamos, de doble filo, que era lo máximo. Entonces vimos que cuando yo estaba afilando en un principio el cuchillo, lo hice metal con metal. Muchas veces para poder ser afilado tú tienes que afilar contra la palabra. La palabra es quien te afila. La palabra es la piedra de afilar, la piedra de asentar, la piedra de amolar, como tú le quieras llamar. Pero la palabra de Dios es quien nos ayuda también para poder tener filo, para no ser solamente un palo que golpea. Muchos cuando entregan consejo a través de la palabra lo hacen golpeando, así que no penetrando la palabra hacia el interior, hacia el corazón, hacia los tuétanos, hacia las coyunturas, en lo profundo del corazón, sino que quizá digamos golpeando. Obviamente el resultado no es excelente, pero la palabra de Dios también es nuestra piedra y nuestra piedra de afilar, para afilar nuestras vidas y podamos ser útiles y no tener que estar ejerciendo la fuerza de más, sino como dice aquí la palabra en Proverbios capítulo 10, versículo 10, que la sabiduría, ¿cierto? La bondad de la sabiduría excede todas las cosas. Es el filo perfecto. Y así el Señor también, a través de la bondad de su sabiduría, es que nos va afilando a través de la palabra. Pero no solamente, como les decía, a través de la palabra. También, así como se usa el fierro contra fierro, también Dios ocupa a las personas, para que nosotros también podamos ser afilados, para que nuestro carácter pueda empezar a ser, ¿cierto?, disminuido, para que solamente aparezca ese filo, eso sobrenatural, que es lo que Dios va a utilizar. Porque miren, el filo se pierde a través, digamos, del trabajo, del día a día. Hay que estar afilando constantemente. Y para eso, ¿cierto?, están los amigos y para eso también está la palabra de Dios. Quiero terminar con esta reflexión. En estos tiempos en que estamos encerrados, que no tenemos mucho contacto, muchos de nosotros no podemos estar reuniéndonos, pero tenemos nuestra familia, tenemos a la gente que nos rodea. Aprovechemos estos tiempos para poder reflexionar sobre esto y poder aprovechar cada momento, cada instancia. Y que cuando por el hecho de estar más tiempo juntos se provoquen estos roces, no te olvides que es una oportunidad importante que Dios está utilizando para poder afilar, para poder modelar, para poder, digamos, convertirte de un instrumento inservible, un instrumento que golpea, a un instrumento que puede cortar y hacer maravillas. Ocupemos el tiempo, ¿cierto?, no tanto en discutir, sino también en que podamos ser transformados. ¿Cómo Dios puede transformar algo como un cuchillo que no tiene filo en un cuchillo que puede ser cortante y más cortante que toda espada de dos filos, que pueda penetrar lo profundo del corazón? Déjate enseñar, déjate tocar por el Señor. Déjate ser transformado también por las relaciones entre amigos, entre conocidos, entre familia, para que en el momento que Dios te pueda utilizar, entonces tu filo esté intacto, esté perfecto, para que así como este cuchillo tú puedas cortar con facilidad